yo pruebo de las dos cosas, pero generalmente bebo más café y sí que me espabila más, vamos. Yo creo que el café, bueno, no sé, según lo que más te guste igual. Entiendo que la gente toma café por la mañana, entonces entiendo que les despertará más. Yo me gusta el café por la mañana porque cuando yo me tomo el café me despierto muy bien. Yo lo mezclo, un día café, un día té. Esto es como todo, hay gente que le estimula el café y hay gente que le estimula el té. El café tiene la cafeína y el té la teína, estimula. Claro, y por la mañana cuando te levantas, yo luego tomo descafeinado, pero los primeros cafés son fuertes, vamos. El té es muy bueno también y hace muy bien a las personas, pero el café me estimula más. Bueno, en realidad la cafeína y la teína son la misma sustancia. Es un alcaloide que se extrae de forma natural, así que solo podríamos hablar de cafeína. La diferencia está en la concentración que tenemos en estos dos tipos de sustancias o alimentos, el café y el té. En realidad hay mayor concentración de cafeína en el café, por lo que sí que nos podría espabilar mucho más un café que un té. También tenemos que tener en cuenta los efectos que tiene la cafeína en el sistema nervioso central. Lo que hace es, nos puede provocar insomnio, sí que puede favorecer la concentración e incluso lo que estamos viendo en los estudios últimos es que un exceso de cafeína podría bajar la fertilidad femenina sobre todo. Lo que ocurre es que ocurre una sobreadaptación, es decir, cada vez vamos a necesitar mayor cantidad de cafeína para sentir los mismos efectos. Es decir, si yo dejo de tomar cafeína, al cabo de un tiempo, si vuelvo a retomar este consumo, voy a notar otra vez los mismos efectos que notaba cuando tomaba el café. No lo sabía, me parece interesante. Voy a seguir tomando café, sí, es lo que más me gusta. Ni me gusta el café ni el té, o sea que yo soy de cerveza.